revisando. Chicos, buenas noches. Hoy es nuestro último día de este primer corte. Este primer corte se cierra hoy. Entonces, referente a esto, yo por comentarles varias cositas. Recuerden que el aula de fortalecimiento para los que tienen que participar de esa aula está activa. Se les envió hoy un mensaje a los que no han hecho la tarea. ¿Por qué no la han hecho? Para que me indiquen. Esperos. Para que me indiquen qué pasó y yo pueda reactivarles hasta el día de mañana un plazo máximo porque yo mañana debo cerrar esa primera nota del aula de fortalecimiento. Referente a esta aula, ya les muestro el aula de ustedes, ¿sí? Y referente a lo que estamos trabajando acá, un segundito, no quiere mostrarme, listo. Referente al aula de ustedes acá, hablamos la semana pasada de las tareas, de que les di un plazo extra y aún así hay gente que no lo hizo. Entonces ya no puedo dar más plazos, ya lo que fue. Lo único que tenemos pendientes son la entrega del diccionario y la entrega de nuestro proyecto de video. Pues esas son las dos únicas notas que hacen falta. El diccionario quedó hasta el día de mañana, ¿sí? Y bueno, para algunos casos quedó hasta el 16, pero fueron casos especiales de compañeros que hace poquito entraron. Y lo del proyecto se vence hoy. Hoy antes de medianoche deben estarme entregando ese video del proyecto. Vamos a hacer algo para que sean, soy I'm a mother. I'm a mother, literalmente con ustedes. Les voy a dejar el proyecto y el diccionario hasta el miércoles. Hasta el miércoles antes de medianoche, o sea, hasta mañana. Les voy a dar un placito más, ¿no? Les voy a dar 2 días más, hasta el 11, te los voy a dejar. Por favor, no dejen de hacerlo. Sobre todo el proyecto, porque ese es su parcial, ese es el parcial de inglés. Esa es la nota que más vale, esa es la mitad de la nota de este corte. Entonces, por favor, tengan muy pendiente eso. Hablando de notas y hablando de parciales, a ustedes la parte de bienestar les mandó un mensaje diciendo que estuvieran conectados y pendientes del parcial, que un cuento que el otro. Eso es un mensaje genérico, como siempre les he comentado. Ustedes saben muy bien, y yo se los he explicado a lo largo de de todo este corte, de lo que llevamos del semestre, que ustedes no tienen parciales conmigo, sino hasta el último corte. Entonces, esas, esos detalles que la psicóloga les escribió ahí en el mensaje, ténganlos en cuenta para el último corte, que es el momento en que nosotros vamos a tener parcial virtual realmente. Entonces, para que no me llenaron hoy como 250 mensajes. Profesor, ¿por qué estar hablando de un parcial? ¿Cómo así? Oye, usted no dijo nada de parcial. Ustedes saben muy bien que el parcial de nosotros es el video. Ese es el parcial. Hasta el último corte es que tenemos un parcial virtual de la gramática y del listening y todos esos conceptos gramaticales que yo se los voy a ir explicando a lo largo de todas estas semanas. Pero es un mensaje para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Para que no se preocupen. Bien, entonces les tenía por comentar eso. Chicos, la semana pasada les expliqué cómo sacar la nota, cómo estar pendiente de su nota. Ya me confirmaron, que me sale un estornudo, pero no me sale. Ya me confirmaron que Inglés no va a manejar las notas por AulaNet. Inglés va a mantener sus notas aquí en la plataforma. Entonces, me voy a poner en vista de estudiante para que ustedes vean. En un momentico confirmo algo. Sí, sí estoy grabando. Ustedes se meten a calificaciones y acá tienen que aparecerles todas sus tareas. ¿Sí? Fíjense que aquí en el estudiante de prueba todavía tengo una nota que no la he puesto porque no se ha entregado. Entonces, todas estas notas son las notas que ustedes llevan en este primer corte. Una vez finalice la fecha límite, que es el 11 de marzo, ya saben, el 11 de marzo se cierra toda la plataforma del primer corte para inglés inicial. Más o menos al sábado, tengan mi paciencia porque tengo que calificar esos 500 videos maravillosos que ustedes están haciendo.
Pero al sábado ya pueden ustedes echarse una pasadita por acá, por calificaciones, y aquí en la parte superior van a darse cuenta de su nota. Esa es la nota del primer corte. Esa es la nota de lo que llevan hasta el momento. ¿Listo? Pues, por ejemplo, acá, el chico, supongamos que sacó 5 en esa tarea, pues si llevan todo en 5, acá les va a aparecer 100% 5. Esa es la nota total de lo que llevan al momento, que sería la nota del primer corte. Ustedes ven el resto de notas en Aulanet. Creo que hay alguien con el micrófono encendido. Porfa, lo apagan para que no se escuche allá el eco. Ustedes ven sus notas en las de las otras asignaturas por Aulanet. En Aulanet mi nota les va a aparecer en 0. No se asusten, no es que esa sea su nota. Lo que pasa es que las notas de inglés no migran o no se publican en la Aulanet hasta finalizar el semestre. Entonces, profe, ¿yo cómo sé cómo voy evolucionando, qué voy llevando de nota en inglés? Ustedes siempre van a estar pendientes de esta plantilla donde dice calificaciones. Aquí este total siempre va a estar avanzando, retrocediendo, avanzando, manteniéndose, ¿sí? Todo depende de las notas que ustedes vayan sacando tarea tras tarea. Entonces, para el sábado ustedes ya van a ver esa nota ahí quietecita. Esa es la nota tal cual de su primer corte. Esa va a ser la nota. A partir de la tarea de la siguiente semana, que ya va a ser segundo corte, ustedes van a ver que esa nota o bien les queda igual o bien empieza a cambiar, empieza a saltar, empieza a bajarse, a subirse. No se preocupe, no digan, profe, es que me cambiaron la nota, es que yo tenía la nota de 4.6 y ahora me aparece 3.8, ¿por qué? ¿Qué tal? No se ataquen y no peleen y no se asusten si ven que la nota les cambia. Recuerden que en Canvas nosotros hacemos una revisión de todo el semestre. Entonces, en la medida que usted vaya entregando una tarea, esa nota va a ir cambiando. Obviamente, si usted tiene todas sus tareas en 5, pues esa nota va a ir manteniéndose en 5. Pero si una tarea la bajó 4, pues esa 5 se le va a bajar, digamos, a 4.6, a 4.8, depende. Miren lo que les estoy queriendo decir. Por ejemplo, acá, supongamos que esta tarea la sacaron en 2. Fíjense cómo cambió de 5 a 4.8. Entonces, en la medida que ustedes vayan entregando tareas y les vayan entregando en diferentes notas, esta notica les va a empezar a variar a partir del segundo corte, para que no se asusten y para que entiendan que esa es la nota de lo que llevan de progreso en su asignatura. Entonces ahí van diciendo que por el momento, ahorita, el primer corte, usted lo lleva en 5 su nota, ¿sí? Entonces a la próxima semana va a decir que hasta el momento, a la semana 1 del segundo corte, su nota va a ser 5 o va a ser 4.8 o 4.7. Entonces vamos a ir jugando con esta nota aquí para que no se me preocupen y para que sean conscientes de lo que van llevando en su asignatura, para que se pongan las pilas. Si ustedes ven ahí un 2.9, carajo, me toca prestarle más atención al próximo corte, tengo que entregar las tareas a tiempo, tengo que aprovechar las tutorías, preguntarle al profesor. Entonces esa es la alarma que quiero que se creen en ustedes mismos y que sean conscientes y responsables de sus asignaturas y estén pendientes de la nota, no se dejen coger. Sí, este primer corte es bajito, 25%. El siguiente vale el 35%, el otro el 40%, pero todo cuenta, todo vale, todo suma. No se me vayan a quedar en la nota por un 2.9, por un 2.8, por un 2.94. Entonces, para eso ustedes tienen esta plantilla de calificaciones, ustedes pueden estar conscientes de cómo van progresando en la asignatura y no se dejen coger por notas, ni por tiempo, ni por nada. ¿Listo? Entonces, eso era lo que les quería comentar antes de arrancar. Chicos, ahora sí, esta semana empezamos la semana número 6. Es nuestra semana de parciales. Tenemos una semana de refuerzo, como le comentaba la clase pasada. El día de hoy vamos a quedar al día con los temas, ¿sí? Yo les debo el tema de la semana pasada, que era la semana número 5. Aquí lo que tienen es el enlace a las semanas anteriores para que revisen el material, para que vuelvan y retroalimenten, para que aclaren sus dudas, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a enfocar en el módulo de la semana 5. ¿Listo? Entonces voy a abandonar ahora sí la vista estudiante y vamos a arrancar con la clase como tal. Hoy vamos a ver este material. Después de que lo veamos, ustedes pueden ingresar al enlace de prácticas
y profundizar en el tema. Recuerden que estos enlaces son de práctica, no tienen nota, no nos necesitan hacer si no quieren. Si quieren perfeccionar su idioma, si quieren responsabilizarse con su asignatura, mejorar, estudiar, aprender, háganlos, que están allí para que ustedes practiquen y son muy útiles, se los recomiendo. Son muy útiles porque el tema de hoy es base sólida para todo el resto de semestre y es una base primordial para el primer corte del siguiente semestre. ¿Sí? Esta clase de hoy es súper importantísima porque con ella es que pueden adelantar algo del segundo corte. Entonces arranquemos, chicos. Me dicen porfa si ven el flipbook que estoy presentando. Qué pena hoy la voz, pero estoy muerto. ¿Sí ven el Sí, flipbook? profe. Listo. Entonces, Señor. today we're going to work with the adjectives. Today we're going to start working with the characters, descriptions, cómo crear descripciones, cómo hablar sobre las personas, sobre los animales, sobre las cosas, utilizando el orden correcto de los adjetivos. What is an adjective? An adjective is a word, any word in English that is used to identify or quantify individual people, unique things, animals, etc. Eso es lo que es un adjetivo. En inglés un adjetivo es cualquier palabra que exista que caracterice, cualifique, cuantifique a una persona, un animal, una cosa. Ese es lo primordial que hay que saber de en inglés. Las palabras, cualquier palabra puede ser un adjetivo. But paying attention to that rule that any word can be an adjective, como cualquier palabra puede ser un adjetivo, yo tengo que tener mucho cuidado con el uso y con el manejo que le tengo a esos adjetivos. So let's start working in here in the paint. Vamos a mirar una clave importantísima al momento de hablar de adjetivos en inglés. Resulta que en español yo tengo unas características con los adjetivos, ¿sí? Entonces esas características las voy a poner aquí abajito, que son en Spanish. En Spanish, ¿qué pasa? En español yo pluralizo los adjetivos y yo les uso género a los adjetivos. Yo les pongo género, yo los masculinizo, yo los feminizo. Esto es en Spanish. ¿Right? En español yo tengo estas características. Por ejemplo, si yo tengo la palabra carro, ¿m? y yo quiero decir que ese carro tiene un color específico, yo pongo el color de acuerdo a si el objeto es masculino o femenino. Por ejemplo, carro termina en o, entonces la palabra debe adjetivarse con la terminación en o. Por eso decimos carro rojo, porque es masculinizado. Si no decimos carro roja. Si fuera una rosa, diríamos rosa roja. Y ahí es donde hablamos de género. Y no me vayan a pegar, por favor. No me peguen hoy. Hoy estoy enfermito, no me peguen. Y es que en otros grupos se empezaron la discusión de la identidad de género y todo el cuento, el respeto por hablar neutral, pero acá no se puede, chicos, son objetos, los objetos no se pueden y es el idioma es así, ¿sí? A las rosas tengo que decirle rojas, no rojes, ni nada de esas cosas, ¿sí? Entonces, viniendo a lo que es, concentrándonos en lo que es y dejando a un lado lo que es la discusión de la identidad de género y todo el cuento, que es muy respetable todo ello, aquí estamos aprendiendo un idioma y vamos a concentrarnos en lo objetivo, ¿listo? Para que no me peleen, porque ya se atacó una persona en otro grupo y no era mi intención ofenderlo. Usted sabe que yo hago las cosas con cariño y sin ninguna intención de ofender a nadie. ¿Listo? Entonces, estas características las tenemos en Spanish. We need to use the gender that the object has. Si el objeto es masculino, debemos masculinizar el adjetivo. Si tenemos un objeto femenino, debemos feminizar el adjetivo. Entonces, por eso decimos carro rojo, rosa roja, cambiamos de rojo a roja, masculinizamos, feminizamos y cuando esto sucede, a los gringos, a la gente angloparlante se les vuela la tapa, porque esto es lo que les dificulta a ellos aprender español. Por eso en muchas situaciones ustedes
escuchan que las personas angloparlantes dicen, qué niño tan bonita, o miren en la niña bonito, porque ellos no saben distinguir esta característica del español. Otra cosa que tenemos que hacer en español es pluralizar los adjetivos. Entonces, si la palabra está en plural, yo debo pluralizar los adjetivos. Rosas, rojas, ¿sí? Yo debo hacer esta pluralización. Entonces, algo importante que quiero que sepan ustedes de aquí en adelante, now and ever, always, this is not going to happen in English, right? Esto no lo vamos a hacer en inglés. En inglés ni pluralizamos ni hablamos de género, ¿sí? Los adjetivos son únicos, no tienen sexo, o sea, no tienen un género masculino o femenino, no tienen una identidad masculina o femenina, y tampoco tienen un plural, porque son conceptos, son ideas, son abstractos, por lo tanto no se pueden pluralizar. Pues, en inglés, yo lo que debería hacer con estas situaciones es decir, carro, rojo o roja, no se sabría ahí, ¿sí? Lo que haríamos ahorita en el proceso de la inclusión, carro roja o rosa, rosas, roja, rojas o rojes, whatever. El adjetivo ni le pongo género ni lo pluralizo. ¿Y a qué llevo con eso? Entonces también nos olvidamos de eso de la identidad de género. Y el color se llama rojo y termina en no, sea mujer, sea hombre. Entonces debemos decir carro rojo, rosas rojo. Esa es la forma en cómo sería en inglés, ¿right? Ahora bien, resulta y pasa que en inglés yo tengo que prestarle atención a algo que es el orden de las cosas. Yo en inglés debo memorizar la siguiente regla. Siempre que yo tenga una palabra al lado de la otra, llamemos en este ejemplo a la palabra flor number one y a vase number two, la palabra número uno va a convertirse en adjetivo de la que viene a continuación, va a convertirse en el adjetivo de la siguiente palabra que esté al lado de ella. Por eso, en inglés, el orden de los adjetivos va así. Yo primero debo decir la cualidad que yo voy a dar y luego el objeto que está recibiendo esa cualidad. Entonces, volviendo al caso de acá, del español, donde fíjense en dónde está el adjetivo. El adjetivo está es después. Yo en español generalmente digo los adjetivos después. Hay veces, y sí pasa, hay veces que tengo los adjetivos al principio, en poemas, en situaciones así generales, pero en español generalmente el adjetivo se pone después. En inglés yo debo respetar la regla, porque si no la respeto, vamos a tener un mal concepto de lo que yo quiero hacerme entender. Entonces, en este caso de carro rojo, en español yo debería decir rojo carro para adaptarme al orden de inglés. Entonces ya no diría rosas rojos, sino diría rojo rosas. Y de esta forma lo traduciría al inglés para poder quedar bien con el orden que corresponde a inglés. Entonces, si yo digo rojo carro, diría red car en inglés. Y si digo rojo rosa, sería red roses. Right? Y de esta forma, teniendo ese entendimiento en mi cabeza, acordándome de ese orden, es como yo voy a hacer el correcto orden de las palabras en inglés. Cuando hablo de la característica o de la cualidad de los adjetivos, right? Entonces fíjense, el adjetivo ni tiene género ni tiene plural y va antes de la palabrita que se está describiendo, ¿sí? Primero describo la palabra, primero le pongo el cualificativo, la cualidad, el adjetivo y luego ahí sí digo de qué palabra estoy hablando. ¿Por qué es esto importante? Fíjense bien en lo siguiente. Tengo la palabra flor, tengo la palabra jarrón, pero si yo las pongo juntas,
ya no significan ni flor ni jarrón, sino que las dos juntas significan florero o jarrón de flores. Jarrón de flores o florero. Un contenedor decorativo para poner flores. Eso es lo que significa esta palabra, flower vase. Pero ¿qué pasa si ustedes lo hacen como lo harían normal en español? Vase flowers. Si ustedes van a buscar en el significado de estas palabras, de acuerdo a esta regla que acabamos de ver, ¿qué pasa con flor? Flor es la palabra a la que yo le estoy dando las características y la característica sería jarrón. Entonces, esto no va a significar jarrón de flores. ¿Qué va a significar? ¿Quién me lo dice? La palabra correcta significa jarrón de flores. La característica es que lleva flores ese jarrón. Pero si yo lo pongo al revés, vase flowers, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién me lo dice? ¿Quién participa? Tell Que son flores de jarrón. Flores de jarrón, ¿cierto? ¿Y tiene sentido? ¿Será que significa lo mismo? Flores de jarrón, a decir jarrón de flores. Si yo les digo, Carlos, tráigame unas flores de jarrón, y a la otra persona le digo, tráigame un jarrón de flores, las dos personas no van a traer lo mismo. Cada una va a traer un objeto diferente, ¿verdad? Eso es lo que quiero que entiendan, que en inglés, si yo pongo la palabra en el lugar equivocado, no me van a entender lo que quiero decir. Por ejemplo, acá, si yo dijera roses red, estoy diciendo rojo rosa. O sea, un rojo del tipo de rojos que se encuentran en las rosas. Y si yo dijera car red, estaré diciendo un rojo del tipo de rojos que se usa en los carros. Pero en ninguna de las dos ocasiones estoy hablando ni de las rosas ni de los carros. Estoy hablando del color, ¿verdad? Entonces, grábenselo muy bien que los adjetivos siempre deben ir ubicados antes en inglés, antes de aquella palabra a la cual yo voy a cualificar. Now, un paréntesis acá ya que hablamos de esto. No confíen en San Google Traductor. ¿Y por qué se los digo? Muchos de ustedes que ya entregaron el diccionario, puras oraciones de San Google. Horrible. Traductores no sirven. Ningún traductor sirve. Sirven para entender por ahí de vez en cuando una que otra palabra, que para escuchar la pronunciación, para eso sirven. Pero los traductores escasean de algo importante que es el cerebro humano para entender la contextualización de las palabras. Entonces, si yo no escribo bien las oraciones, si yo no las escribo en el orden correcto, el traductor puede hacer dos cosas. Puede tratar de traducirme esa palabra al idioma que yo quiero, tratando de adaptarlo, como tratando de encontrar un significado, así como a veces nosotros tratamos de adivinar qué es lo que quiere decir ahí esas cosas. O puede que lo haga bien, pero miremos porque es importante hacer el ejercicio personalmente con lo que yo sé, con mis estructuras gramaticales y con mi diccionario, que de él sí me puedo guiar y no de Google Traductor. Miren, yo escribo flower base y flower base me traduce florero. Y esa es la forma correcta de hablar de un jarrón de flores. Pero si yo escribo base flowers, miren, florero de flores. Y si le quito la S, florero. O sea, por una S me dice otra cosa y sin la S me dice otra y me dice exactamente lo mismo que lo demás. Y ustedes dirán, profe, pero está bien. Puede que esté bien y puede que lo traduzca, pero cuando yo voy a crear una oración, es ahí donde identifico que Google no traduce correctamente las palabras individuales porque necesitan los contextos. Chicos, por favor, me avisan si me escuchan bien porque creo que estoy bajando mucho la voz. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Sí. Perfecto, teacher. Cualquier cosa, si se escucha muy bajito, me avisan y yo levanto la voz. Entonces, por ejemplo, digo, the flower base is new, queriendo decir que el jarrón, ese florero es nuevo. Y ahí la oración gramaticalmente bien, me la tradujo bien, pero ahora miramos. The base flower is bloom, perdón, is new, para que quede la misma.
Y fíjense, ya no me traduce florero. Profe, pero ¿por qué si arriba me dijo que era florero y florero cualquiera de las dos? Bien, porque abajo estamos hablando de contextos y los contextos a veces o los traduce bien o traduce literal lo que quisimos decir o trata de adaptarlo para que nosotros lo entendamos. En este caso lo tradujo bien, ¿sí? El contexto. Y ahí es donde yo identifico que decir base flower no es lo mismo que decir flowers base. Bien. Hay veces donde ni siquiera traduce bien y lo que trata es adaptarnos al contexto del idioma y tratar de que ustedes entiendan. Entonces, por ejemplo, the red car is new. Esa es la forma correcta. El carro rojo es nuevo. Y si yo lo hago al revés, the car red is new. Fíjense, el traductor trata de adaptarlo al idioma para que lo logramos entender porque realmente el algoritmo que tiene el sistema no puede o no es capaz de traducir car-red. ¿Qué es eso de car-red? No, yo lo pongo como debería ser. Y él traduce, entonces dice, no, pero en este caso sí está bien. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que no debemos confiar en Google Traductor, ¿listo? Entonces quería decirles eso. Ojo con la Google Traducción, porque en muchos de los ejercicios, aunque les califique 5, se notaba a leguas que me estaban utilizando Google Traductor. Sabe más el diablo por viejo que por diablo, chicos. Entonces, hagan las cosas a conciencia, corazón, para que aprendan, para que a través del error real logren comprender y aprender, ¿right? Quiero No una se fíen pregunta. de Google Traductor. Señor, cuenta. ¿El diccionario es el mismo glosario? El diccionario es el glosario, sí, de eso les estoy hablando. De la Mm. tarea que se vence el 11, que ya se las aplacé hasta el 11. Listo, chicos. Entonces, por este motivo es que es muy importante aprendernos el orden correcto de los adjectives. Y last time, in last class, in the last exercise, a homework, I gave you this. Yo les hablé de este orden. Y había una tarea de investigación donde ustedes debían averiguar cuál era ese orden de esas palabras. Right? So there we have this order of grammar aspects related to the adjectives. Some of you found another type of order. Algunos de ustedes no buscaron este pese a que yo se los mostré para que lo buscaran y buscaron otra, en donde el shape, que ya vamos a saber qué significa, va después del age y hay una confusión. ¿Cuál es el que sirve, profe? Este. Este es el que sirve porque este es el universal. Este es el del inglés que van a encontrar a todo alrededor del mundo. Aquellas personas que descubrieron esa otra característica donde encuentran shape después de age es porque descubrieron a nuestro querido británico, ¿sí? El inglés británico, recuerden que es el inglés cuna, es el inglés nativo, es el papá de todos. Y como está en ese Reino Unido, está con la reina Isabel, con todo lo arcaico y antiguo que refiere a ellos, a su cultura y todo lo demás, ellos no han permitido en muchas cosas evolucionar el idioma. Y por eso allá, solamente en ese lado, en Inglaterra, en Escocia, todo el Reino Unido, es donde van a encontrar esa pequeña variación. Pero es una pequeña variación. Como en muchas cosas van a encontrar pequeñas variaciones. No vamos a hablar de estructuras gramaticales, de una gramática nueva, no, son pequeñas palabritas, pequeños órdenes que van a variar en ese inglés. Pero conmigo van a aprender el universal porque al fin de cuentas es el que se van a encontrar de forma más general que en el mismo británico, right? Entonces, vamos a estudiar este hoy. Including this, we're going to watch a video. Entonces vamos a hacer una combinación entre esta imagen y entre una imagen que vamos a sacar de un video. Vamos a ir viendo ejemplos. Yo les voy a ir explicando por qué ese es el orden y no otro. Y vamos a ir tomando apuntes allá en casa. So let's start, right? So pay attention here. In this part we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adjectives. Tenemos 10 tipos de adjetivos para organizar. But before going there, we're going to watch this video and we're going to get the idea about the other adjectives that we can find.
Aparte de esos 10 que vimos en esa ficha, vamos a escribir otros 3 más. Perdón, otro más. 10, 11, 12, 2 más. Right? Y los vamos a incluir en una imagen que yo les voy a ir modificando, entonces don't you worry. Let's start paying attention on this video. Have a look to this picture. ¿Ya ven el carro? ¿Ya ven las dos oraciones? Yes? So, tenemos un carro rojo. El carro rojo es un Ferrari. Está nuevo. Está rojo. Es hermoso. Es alemán. ¿Cuál de esas dos frases que tenemos allí estará organizada correctamente? Un segundo. ¿Cuál de las dos? ¿A new red beautiful German car o a beautiful red German red new car? ¿Cuál de las dos tiene el orden correcto? ¿Quién me dice? ¿O será ¿De que abajo? ninguna de las dos? Digo que la segunda. Number two. Number Ok. 2. ¿Alguien más? Yes. Nobody else? So, it's not that one. No es ninguna de las dos. Good. Ni es a new red beautiful German car, ni es a beautiful German red new car. ¿Cuál es el orden correcto? A beautiful new red German car. Pero no significan las tres cosas, las tres frases, lo mismo en español, profe. Sí, las tres oraciones significan lo mismo en español. En español. ¿Por qué? Porque en español yo puedo traducir como yo quiera. Yo puedo decir un carro alemán hermoso rojo nuevo, un carro nuevo hermoso rojo alemán, un hermoso nuevo rojo alemán carro, y la gente me va a entender en español. Pero en inglés yo debo respetar un orden por esa regla número 1 de la que hablamos, en donde la palabra número 1 va a describir a la número 2 y en este caso, como tenemos más de un adjetivo, pues esa número 2 describe a la 3 describe a la 4 a la 5, la 5 a la última. Right? Y no podemos al revés. Vamos a mirar por qué no podemos al revés. Right? Entonces, este es el orden correcto. Cópienlo allá abajo. Cópienlo por allá en una hoja. A beautiful new red German car. Y ya vamos a mirar el por qué. Right? So, copy down. Cópienlo. ¿Listo? 3, 2, 1. Let's go. Continue. Now, what happened? Puede que la gente nos entienda si nosotros se nos embolata uno que otro adjetivo o lo decimos al revés. Pueden que nos entiendan, pero como siempre les digo, todo se trata de pronunciar y de hablar correctamente. Entonces debemos prestar atención a cierto orden que debo sí o sí respetar y es este que tienen en pantalla. Tenemos determiner, opinion, size, physical quality, shape, age, color, origin, material, purpose, noun. A esta fila le vamos a agregar 2 que tenemos en la otra ficha que les mostré. Entonces se los voy a mostrar acá en un pen. Vamos a organizarlas acá como deben ser. Y fíjense muy bien que cuando hablamos de orden de los adjetivos estamos hablando de frases. ¿Se acuerdan cuando hablamos nosotros qué era una frase? Una frase era un grupo de palabras que juntas, sin necesidad de un verbo, tenían significado. Y acá, ¿y de qué se componían las frases? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice de qué están compuestas las frases? Phrases in English. ¿Nadie? So, let's remember, todo debemos irlo acordándonos, irnos memorizando porque todo va encadenado, todo va en una cadena en inglés. Tú aprendes algo que vas a necesitar en la siguiente clase. Entonces, ojo, los que no recuerdan, a determinar, una frase tiene un determinante, tiene uno o tiene varios adjetivos, ¿sí? Y terminaban con un noun, terminaban con un objeto, con un nombre al cual estábamos describiendo. Esas eran las frases.
Y fíjense en acá. Tenemos determiner, tenemos noun y tenemos toda una cadena de adjetivos. Entonces, el orden que vamos a aprender el día de hoy se utiliza cuando yo voy a crear frases. Y en este caso estamos hablando de frases adjetivales porque vamos a utilizar en su mayoría adjetivos. So, let's start paying attention on how. Primero, antes de explicar cada una de ellas, les voy a incluir los otros dos adjetivos que nos hacen falta en esta lista. Right? Entonces tenemos adjetivo determinante, adjetivo de opinión, adjetivo de size, ya van a ver qué significa ese size. Physical quality, ya les voy a explicar qué es ese physical quality. Tenemos adjetivos de shape, but, y ahí vamos a parar, que vamos a hacer la primera parada. Antes de shape, perdón, después de shape y antes de age, vamos a introducir uno nuevo. Y ese nuevo lo voy a llamar 5.5. Right. Y a este adjetivo, de acuerdo a la lista que tenemos acá, ¿quién me dice cuál es? A ver si prestaron atención al orden que estaba arreglando allá y a ver cuál es el que hace, el que hay que poner allá. ¿Cuál es el que tengo que poner? ¿Cómo se llama? ¿Todos? ¿Cuál es el que me falta poner allá? Antes del age. El de condition. Y después del Condition. shape. ¿Cuál va? Condition, Chicos. ¿no, profe? En fin. ¿Qué? Gracias por participar. Entonces tenemos los adjetivos de condición. Condition. Adjetivos de condición. Sí, Van eso lo dijo un compañero. antes de la edad. Age. Okay. Luego de age tengo el color. Y ahora, antes de el origen y después del color voy a tener otro adjetivo especial que lo voy a poner con otro color para que diferencien. Está con rojo. Lo voy a llamar 7.5. Y ese va a ser pattern, patrones, diseños. Ya van a ver por qué. ¿Por qué van ahí? Pattern. Y ahí sí tenemos el resto, origin, material, purpose, etc. Entonces ahora fijémonos. ¿Qué es una frase? Es un grupo de palabras que juntas tienen un significado. Se componen de determinantes, que cuál es el número 1. Se componen de uno o varios adjetivos, que cuáles son en este caso, del 2 al 10. Y que tienen un nombre, que es al objeto, a la persona a la que yo le estoy dando todas esas características. Entonces vean, el orden de los adjetivos es el orden de una frase y ahora la vamos a llamar frases adjetivales. Este es el orden, chicos, que debemos memorizarnos, sí o sí. En inglés no vamos a tener obviamente todo ese chorrero de palabras en una sola frase, no. Pero hay veces que ustedes se van a estrellar con ejemplos como el que acabamos de ver, a beautiful red new German car, donde teníamos 4 adjetivos para una sola frase. Right? ¿Y por qué van en este orden? Vamos ahora sí a ver el resto del video. El video no le voy a poner el sonido porque yo les voy a ir explicando todo como siempre. Entonces solamente vamos a tomar apuntes de las palabritas que nos ponen de ejemplos en cada uno de los grupos de adjetivos para que los tengan como vocabulario allá en sus casas y para que se los aprendan y construyan su propio vocabulario personal. Let's start. So, determiners. What is a determiner? Ya habíamos hablado que era un determinante.
A determinant is any word that represents a quantity or an expression of quantity. Un determinante es una palabra que me indica una cantidad o una expresión relacionada con una cantidad o una característica de ubicación o de relación, de posesión de un objeto, de una persona o de una cosa. Tengo determinantes como el a, an y el da, que a ellos nosotros los llamamos artículos. Entonces ellos, aparte de ser determinantes, son artículos. ¿Por qué determinan? Porque me dicen uno, ¿cierto? O una. Y en el caso del da, que significa el, la, los, las, les, ¿right? Ellos son artículos y son determinantes porque me indican que hay una cantidad, que hay uno o que hay los estudiantes o las estudiantes. O una sola, pero aquella, la específica, la estudiante específica. Tenemos números. Los números también son determinantes porque ellos me indican cantidad. And the numbers can be cardinal or ordinal. Los números pueden ser cardinales, pueden ser ordinales. ¿Cuál es la diferencia entre un número cardinal y un número ordinal? ¿Quién lo dice? What's the difference? Tell me. Come on, people, let's participate. Participen porque es muy aburrido para mí hablar solo. Ustedes no ponen cámara y yo acá me siento solito, como el de la era de hielo. A ver, trate feo solo. Come on. ¿En qué se diferencia? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿En qué se diferencia decir uno a decir primero? Bien. No pierdo la fe en ustedes. Sé que algún día responderán. Uno se utiliza para contar, pero yo puedo contar en el desorden que yo quiera. Yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al fin termino de contar 1, 2, 3. Esos son los números cardinales. Los ordinales son los que me ayudan a dar un orden, a organizar. Entonces digo, este va de primero, este es second, este es third, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera. En inglés, yo uso los números ordinales para hablar de los días, ¿sí? Yo no digo, hoy estamos a 9 de marzo, decimos a marzo del noveno, estamos al noveno de marzo. Esa es la diferencia entre los cardinales y los ordinales, ¿sí? Y otras palabras cuantificadoras como algunos, varios, muchos, pocos, todas esas palabras son determinantes y los determinantes también hacen parte de las oraciones, perdón, de las frases como adjetivos, por eso lo contamos como número uno en nuestra lista de adjetivos. Los números son adjetivos, los artículos son adjetivos, son determinantes, nos indican una cantidad de esa cosa, de esa persona o de ese animal que estoy hablando. Seguido de los adjectives related to determiners, después de los determinantes tenemos los adjetivos de opinión, right? Como son beautiful, difficult, expensive, gorgeous, amazing, fantastic, horrible, etc. ¿Por qué se llaman adjetivos de opinión? Porque son una opinión, son una observación, es algo que yo creo que es así, porque es lo que yo pienso, right? Para mí una mujer me puede parecer muy hermosa, pero para una mujer envidiosa esa mujer es horrible. A mí algo me puede parecer caro, pero para otra persona con recursos esa cosa que a mí me parece cara le puede parecer barata. A mí y ustedes me pueden parecer aburridos porque no hablan, porque no participan, pero ustedes se pueden creer súper interesantes. Son puntos de vista, ¿sí ven? Entonces, las opiniones son palabras que representan un punto de vista, una opinión, una observación. Now, un pequeño paréntesis acá en términos de las opiniones. Ya habíamos hablado que los
adjetivos no tienen género, ¿sí? Pero dentro de los adjetivos de opinión, yo tengo dos adjetivos con los cuales debo tener mucho cuidado, que son la palabra beautiful y la palabra handsome. Estos dos adjetivos sí tienen género. Estos dos adjetivos sí van a depender del sujeto que yo estoy describiendo para poder usarse. La palabra beautiful va siempre exclusivamente relacionada con las mujeres o con los objetos. Y nuevamente les pido el favor, me disculpen, no se ofendan, pero yo no estoy diciendo que las mujeres son objetos. Estoy diciendo que en inglés la palabra beautiful se utiliza solo con las mujeres o con los objetos o con los animales o con las cosas. ¿Por qué? Porque en inglés es así. En inglés es así su raíz y siempre ha sido así el uso de esta palabra. Mientras que handsome es exclusivo para hablar de hombres y nada más que de hombres. Yo no le puedo decir handsome a un perro, no le puedo decir handsome a una pared, no le puedo decir handsome a un celular, pero si yo veo que el celular está hermoso, yo puedo decir beautiful cell phone. Y si yo veo que una mujer es hermosa, digo beautiful woman. Right? Entonces, ojo con estos dos, que son los únicos adjetivos universales que sí tienen un uso específico dependiendo del género que se está usando. Right? Sí, hay veces en donde pueden escuchar beautiful men, pero a menos que usted tenga una relación muy cercana con ese hombre, le puede decir beautiful, o lo puede encontrar en novelas, o en poesía, en canciones, pero que usted conozca a un hombre y le diga beautiful, no, porque lo está feminizando, lo está ofendiendo, lo está tratando de volver mujer, por decirlo así. Y es un concepto muy delicado que hay que tener porque ustedes saben todo el problema de machismos y bueno, lo demás, y ahorita con todo lo que estamos hablando de inclusión de género y eso. ¿Listo? Entonces, ahora miremos. Todos los adjetivos de opinión van de segundos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que ese objeto que es hermoso es uno, o son dos, o son 20. El determinante me caracteriza la cantidad de cosas hermosas que yo tengo. Pero yo no puedo decir que la belleza es una, o que la belleza es dos, o que la belleza es tres. Yo no le puedo dar un número a la opinión porque las opiniones son abstractas. Y a pesar de que yo digo yo tengo una opinión, no, la opinión es una sola, general. Así yo la divida en varios pedazos, es una opinión. Right? Entonces, por eso es que debo respetar este orden. Good. Entonces, tenemos esos adjetivos. Beautiful, hermosa, difficult, difícil, expensive, costoso, gorgeous. Ojo, si ustedes quieren evitar problemas con todo hoy en día lo de la identidad de género y todo eso para no ofender a nadie, tenemos esta hermosa palabra en inglés que es gorgeous. Gorgeous. Esta palabra encierra a beautiful y a handsome en una sola, ¿sí? Gorgeous significa beautiful y gorgeous significa handsome, cualquiera de los dos. Es más, es como un superlativo. Es como decir que es más que hermosa, más que guapo, más que hermoso. Gorgeous es una palabra neutral. Esta, hoy en día, la están utilizando mucho más que ni el beautiful ni el handsome para evitar ofender a las personas, right? Entonces, ese gorgeous es mucho mejor y está siendo mucho más usado hoy en día que el beautiful y que el handsome. Se evitan problemas, la persona queda bien, se siente halagada porque le están diciendo que es súper guau, es súper más bonita, más hermosa, o más hermoso, o más guapo, etc. Good. Now, después de las opiniones tenemos los adjetivos de size, que son tallas. Las tallas son medidas. Entonces ahí tenemos adjetivos como big, grande, little, pequeño, small, pequeño también, enormous, large, massive, tall, short, tiny. Y ojo, la palabra little, small, short y tiny, todos ellos son sinónimos, pero dependiendo del contexto, tienen diferentes significados, ya que la tarea de ustedes saber cuál se usa en cuál situación. Por ejemplo, small
se usa en objetos. Short en personas. Little, se los dejo de tarea. Tiny, se los dejo de tarea. ¿Get? Entonces estos adjetivos representan la talla, las medidas que tienen las personas. Entonces ahí hablamos de altos, de bajitos, de grandes, de pequeños, de enormes, gigantes. Todas estas palabras representan tallaje. Y ahora bien, why? Why do I have to put the size after the opinion and not the other way around? ¿Por qué digo la talla después de la opinión y no la opinión después de la talla? Yo tengo un objeto pequeño que es hermoso. Por eso debo decir beautiful small. Pero yo no puedo decir small beautiful porque estaría diciendo que la belleza es pequeña. Y la belleza es un abstracto, es una opinión, no tiene talla. Por eso debo respetar el orden. ¿Sí van entendiendo por qué es que ese es el orden y no otro? Por este sentido lógico que la gente en inglés le pone a las cosas. Una palabra describe a la que viene, pero no lo contrario. Right? Seguimos con physical quality. Cuando nos referimos al physical quality is when we are talking about objects or parts of the objects in which you have a specific kind of physical thing, donde hablamos de una condición física, pero en objetos o en la masa del objeto, es decir, en el cuerpo del objeto, no en el objeto como tal. Cuando hablamos de cualidades físicas, no vamos a hablar de la persona como tal, sino que estamos hablando de una parte de su cuerpo o de una característica masa del cuerpo. Por ejemplo, smooth, tenemos la palabra smooth que significa suave para las cosas que son líquidas. Por ejemplo, los smoothies, cuando ustedes compran un smoothie que es como una crema batida, que es como un helado medio derretido y es suavecito, por eso se llaman smoothies. O las bebidas suaves, que son las bebidas que no tienen alcohol, se llaman smooth drinks, bebidas suaves. Y las hard drinks serían las bebidas fuertes o las que tienen el alcohol, ¿sí? Blunt, sin filo. Sharp, filoso. Rough, áspero. Soft, suave, pero ya cosas macizas. Hard, duro. Squishy, exprimible como las peloticas antiestrés. Bouncy, rebotable. Good. Todas estas cualidades físicas van a ir después de la talla, después de la opinión, después del determinante, no antes. ¿Por qué? Yo puedo decir que ese objeto que se puede exprimir es pequeño, pero no puedo decir que la pequeñez es exprimible. Puedo decir que ese objeto que es filoso es feo, pero no puedo decir que la fealdad es filosa. ¿Sí? Etcétera, etcétera. El adjetivo define la palabra que viene, no lo contrario. Seguimos con adjetivos de shape. Y aquí vienen las formas, las figuras geométricas. Shape significa forma. Y dentro de las formas tenemos todas las figuras geométricas que nos sepamos. ¿Sí? Ovalado, redondo, cuadrado, rectangular, plano, cilíndrico, etc. When we talk about the human body, cuando hablamos del cuerpo humano, pues en el cuerpo humano tenemos palabras específicas para hablar acerca de la forma, como son flaco, delgado, muscular, esquelético, huesudo, flacuchento, gordo, obeso. Esas palabras son las que nos relacionan la forma del cuerpo humano. Good. Acuérdense que metimos entre el shape y el age a las condition. ¿Qué son las condition adjectives? ¿O qué son los adjetivos de condición? Son adjetivos, como su nombre nos dicen, que nos muestran la condición en la que se encuentran las cosas, las personas o los animales. Dentro de adjetivos de condición tenemos palabras como dirty, sucio. Tenemos adjetivos como lo contrario, clean, limpio. Chale, no sé por qué me queda con el color. Clean. Tenemos rich, poor, rico, pobre. También son condiciones en las personas.
Ser rico es una condición, ser pobre es una condición, estar sucio es una condición, estar limpio es una condición, right? All of them are conditions. Todos ellos son condiciones en inglés, en español también. Ojo, no confundan las opiniones con las condiciones, porque la opinión es diferente a la condición. La opinión es un punto de vista. Puede que para mí sea algo completamente diferente a alguien más. Mientras que las condiciones son genéricas. Todo el mundo las va a ver del mismo modo. ¿Sí? Que es diferente, que hay gente que se hace la ciega y no quiere ver. ¿Sí? A que no sea algo que sea genérico y todo el mundo lo observe. Un ejemplo. Para mí, como yo me he visto, soy elegante. Es mi punto de vista. Pero puede ser que alguien de un estrato alto o de alta sociedad me vea y para esa persona yo me he visto horrible. Eso es un punto de vista, porque yo me veo bonito, pero la otra persona no me ve bonito. Pero, por ejemplo, tengo una camisa blanca y la tengo manchada, está sucia. Yo la veo sucia. Yo me presento ante ustedes con una camisa así y ustedes la van a ver sucia. Entonces la suciedad es una condición. Que ustedes ven a alguien botando plata por todos lados, esa persona es rica, por donde quiera que la miren, ¿sí? Que esa persona está pidiendo limosna en la calle, es pobre, por donde quiera que lo mire, ¿sí? Eso es la diferencia entre la opinión y la condición. La opinión es un punto de vista, las condiciones son generalidades, son genéricas, ¿right? Ahora, ¿por qué lo puse ahí al ladito de la edad? Resulta que la edad también es una condición. Porque cuando yo digo new, o cuando yo digo old, o cuando digo young, cuando digo nuevo, viejo, joven, yo estoy representando la condición. ¿En qué condición está la persona que me va a presentar? Es un viejo, es un niño, está joven. ¿En qué condición me va a vender el computador? Está nuevo, está joven, no, está viejo. Entonces la edad también representa una condición, solamente que en inglés la separan a un lado de las condiciones generales para entender que cuando yo vaya a hablar de estas dos cosas, primero digo las condiciones generales de ese objeto, de esa persona o esa cosa, y luego digo la edad de ese objeto, de esa persona o esa cosa. Vamos entendiendo, al menos díganme sí, si tienen pereza de decir sí, escríbanlo para saber, right? Si me escuchan, si me oyen, es que me preocupa que no me respondan porque no sé si estoy hablando acá solo o si está grabándose o si estoy aquí al aire y qué pasa. Entonces, si se escucha, si me están escuchando, Profe, Sí, ¿tú me señor. escuchas? ya. Good. Sorry, people. Creo que es problema del computador porque por más que trato de subirle el volumen y eso, suena la campanita, pero no los escucho. Bueno, mil disculpas. Entonces, escríbanme si acaso no los escucho. Ahorita, cuando hagamos el ejercicio, voy a tratar de solucionar el sistema para ver. Good. Now, ¿qué sigue después de ello? Después de las condiciones y la edad, tenemos el color. Y en color tenemos todos los diferentes tipos de colores. Bien, les voy a dejar un minutico para que copien estas palabras como ejemplo de la edad. Tenemos new, tenemos old, young, ancient, modern, teenage. Teenage que significa joven, ¿sí? Todas estas palabras representan la edad. Right? Now let's see the colors. En colores vamos a tener toda la diferente variedad que nos representa el arcoíris. Right? Entonces en colores tenemos amarillo, azul, rojo, verde, morado, turquesa, las diferentes gamas, violeta, amalgama, eh, arnamanto, todos los tipos de colores que tengamos van a aparecer allá después de la edad. Profe, ¿por qué ese orden? Yo puedo tener al color negro
Y puedo decir que este color negro es viejo, pero no puedo decir que la vejez es negra. Yo puedo decir que ese objeto negro es cuadrado, pero no puedo decir que lo cuadrado es negro. Puedo decir que ese color está sucio, pero no puedo decir que la suciedad es un color. Puedo decir que el color, ese objeto que tiene el color negro, rebota, pero no puedo decir que lo que rebota es de ese color exactamente. Y etcétera, etcétera. Entonces, si ven cómo el orden correcto para describir va del 1 hacia el 11 y no del 11 hacia el 1. Yo puedo describir de izquierda a derecha, pero yo no puedo describir de derecha a izquierda, porque en inglés tienen un sentido lógico que es este que les estoy explicando. Entonces, en colores, como les venía diciendo, podemos tener yellow, blue, pink, orange, purple, reddish, white, etcétera. Todos los diferentes tipos de colores que tengamos. Ahora, una pequeña pausa con los colores. Ojo con la palabra gold y ojo con la palabra silver. Estas dos palabras no son colores. Estas dos palabras son materiales. ¿Mm? Estas dos palabras son materiales y ya las vamos a ver. ¿Cómo se dicen los colores dorado y plateado en inglés? Se deben escribir golden y silvery. Esa es la forma en cómo se deben escribir. Ahora, otra característica que van a encontrar por allá más adelante cuando vean otros colores y demás es, por ejemplo, este, reddish, ¿sí? O bluish, o algunos que terminan en ish. Esos son los que nosotros decimos como rojizo, amarillento, azulado, verdoso. Como que no es exactamente el color, pero alcanza a parecerse. Eso es lo que significa esa terminación de ish, ¿sí? Entonces, esas características para que las tengamos en cuenta en nuestro vocabulario. Si queremos decir dorado, debemos decir golden. Si queremos decir silvery, es porque estamos hablando de plateado, no de plata. Plata es el material, plateado el color. Oro es el material, golden, dorado es el color. Good. Ahora, fíjense que antes de pasar al origen, tenemos el adjetivo de patrones. ¿Y qué son los patrones o qué son los diseños? Son esas figuras que no son geométricas, que contienen los objetos o las personas dentro. Entonces, palabras como zigzag, palabras como striped, palabras como squared, como wrinkles, wrinkled, arrugado. Todas estas palabras representan patrones. ¿Y qué es un patrón? Vamos a mirar un ejemplo para diferenciar entre la forma y el patrón. Entonces, miren que la forma la tenemos en color amarillo. Voy a ponerlas aquí. Una forma, triangle. Triangle es una forma. Circle es una forma. Oval es una forma. Rectangle, square. Todos ellos son formas, son shapes. Pero cuando yo hablo de patterns, de patrones o de diseños, son líneas dentro de las formas. Entonces, zigzag, esto es un patrón. Rayado, esto es un patrón. Cuadrado, esto es un patrón. Profe, y no se confunde con el cuadrado normal, no, porque cuando ustedes vean la palabra square aquí en este lugar, están refiriéndose a la forma, y cuando vean el square aquí en el patrón, es porque están refiriéndose a esta forma. ¿Right? Entonces, ojo con esa diferencia de esas dos. Tenemos la palabra manchado, spotted, ¿sí? La palabra arrugado, que es wrinkle, pues que tiene arrugas, wrinkles, wrinkle. Entonces, esos son los patrones, los diseños que contiene adentro las cosas. Por ejemplo, en las camisas, el estampado, ¿sí? Que tienen estampado, que tienen flores, que tienen sellos.
Todo eso son patrones, que no los confundan con las figuras. Y aquí era donde venía la tarea de la camisa de Joy. Fíjense que la camisa de Joy decía gris y decía stripe, una camisa rayada gris. Este era el orden que debían escribir. Primero el color, gray, luego el patrón, stripe. ¿Sí? Porque este es el orden que representamos y que debemos respetar. Continuamos ahora sí con el resto, que es el origen. ¿Qué es el origen? A ver si ya funciona el micro. ¿Qué es el origen? What is an origin adjective? ¿Por qué se llaman adjetivos de origen? Sigue sin servir. Bueno, los adjetivos de origen se refieren a la nacionalidad. So we have American, Asian, British, German, todas las nacionalidades. Ojo, no países, nacionalidades. El origen, de dónde es el objeto, de dónde es la persona, de dónde es la cosa. Origin. And now, very important attention here. Tomen mucha atención a esto. Préstenle muchísima atención. In English, proper nouns, days of the week, months of the year, countries, cities, nationalities are going to be in capital, initial capital letter. Nombres propios, ciudades, países, nacionalidades, días de la semana, meses del año, siempre deben escribirla en mayúscula inicial, siempre. Es una regla que hay que respetar sí o sí en inglés. Ténganla muy en cuenta. Esos 5 conjuntos de palabras se deben escribir siempre en mayúscula inicial, como lo están viendo ahí. American con la A mayúscula. No importa si empieza o si termina la oración. Siempre en mayúscula inicial. Y aquí tenemos nuestro octavo orden de adjetivos. Las nacionalidades. Volvemos a lo mismo. Una persona que es alemana puede ser morena, piel canela, bronceada, blanca, amarilla, pero no podemos decir que un color tiene nacionalidad, porque los colores no tienen nacionalidades, son universales. Por eso es el orden que tenemos. Now, materials. Todos los materiales de los cuales están hechas las cosas. Entonces acá sí es donde hablamos de dorado, de oro, plata, cobre, aluminio, madera, sintético, cuero, metal, papel. Good. And here, in terms of this, para que no confundan las piedras preciosas o los metales preciosos con los colores, hay una característica chévere en inglés y se llama la redundancia. En inglés podemos ser redundantes, podemos decir entrar para arriba, bajar para abajo. ¿Sí? Subir para arriba, entrar, salir para afuera. En inglés se puede. Incluso podemos hablar de un pez dorado de oro. Golden goldfish. Un pez de oro dorado, un pez dorado de oro. Se puede. Porque nosotros sabemos que hay diferentes tipos de oro, ¿cierto? Oro blanco, oro negro, el oro dorado, el oro cobrizo. Entonces, si yo quiero hablar de un pez de oro dorado, este sería el orden correcto en que debería escribirlo. A golden goldfish. Primero el determinante, luego los adjetivos y el nombre. A golden goldfish. Right? Que, profe, pero yo he visto que en algunos lugares dicen goldfish y en otros lugares dicen golden fish. Sí, está bien. También se puede. ¿Sí? Pez oro o pez dorado. ¿Por qué? Lo que pasa es que... Ay, que se atacan acá los perros. Lo que pasa es que en inglés o en la cultura angloparlante al pez dorado no le dicen pez dorado sino pez de oro porque según la tradición y de donde vienen los animalitos lo llamaban el pez de la suerte o el pez de oro. Entonces a partir de ahí lo pueden llamar goldfish o golden fish y a partir de ahí lo dicen de ambas formas. Entonces son esas pequeñas excepciones a esas reglas que uno va aprendiendo. ¿Y cómo las va aprendiendo uno? Con el contexto
con el día a día, con las situaciones que uno va vivenciando. Right? Finalizando ya todo, tenemos los purpose. ¿Qué son los purpose? Los purpose son el propósito, los adjetivos de propósito que me dicen para qué están hechas las cosas o cuál es la función, cuál es la utilidad de las cosas. Esos son los propósitos. And now, the purposes, ya empecé a escucharlos por ahí. And now, the purposes are gonna be two different kinds. Como adjetivos de propósito vamos a poder tener dos diferentes tipos de adjetivos. Unos pueden ser cualquier palabra y por eso yo les decía al principio que en inglés cualquier palabra puede ser una cualidad. Y los otros son verbos. Cualquier verbo puede ser también un adjetivo en inglés. Right? Sorry, people. Qué pena. Regalan un segundito que es que hay problemas acá en la casa con los animales. Un segundito. Mis gatos se atacaron. Ahora son los gatos. No, entonces les decía que los propósitos pueden ser no solamente un verbo, sino cualquier palabra, o no cualquier palabra, sino también verbos. Cuando yo le pongo un verbo a una palabra, antes de la palabra, le estoy dando el propósito de la función de ese verbo. Vamos a mirar un ejemplo con los verbos primero. Yo tengo una bolsa y yo quiero decir que esa bolsa es para dormir. Pues yo le pongo el verbo sleep al lado, antes a la palabra back, y voy a hacer este pequeño cambio con el verbo, que es ponerle el ing, y ya con eso, chicos, tengo el propósito de esa bolsa. ¿Para qué es esa bolsa? Para dormir. Ese ing va a significar para. ¿Sí? Ese ing va a significar para. Entonces, siempre que ustedes quieran darle un uso a un objeto utilizando un verbo, vamos a poner ese verbo en ing. Por ejemplo, ¿quién me dice cómo se dicen las gafas para lectura o las gafas para leer? Las gafas de descanso que nos ponen para mirar los computadores. ¿Cómo se dirían las gafas para leer? ¿Cuál es el verbo leer? ¿Cuál es el verbo leer? Read. Muy bien, ya los escucho. Dios existe. Read. ¿Qué debo hacerle al verbo? Para que signifique para leer. Le pongo la ing y después de eso ahí sí pongo la palabra, gafas. Reading glasses, gafas para leer. Por ejemplo, mi computador es solo para trabajar. Yo lo prendo para dictar las clases, para trabajar en lo de la universidad y lo apago. Working laptop. Una laptop para trabajar. Entonces, cuando yo le pongo un verbo a una palabra al lado y se lo pongo en ing, ese verbo se vuelve un adjetivo de propósito. Me está explicando el propósito de existencia de ese objeto o el propósito de esa persona, porque no solamente podemos hablar de objetos, sino de personas también. Por ejemplo, ¿sí? That working girl, esa chica trabajadora. Ya no estamos hablando de para trabajar, sino del propósito de vida de ella. Es una chica trabajadora, su propósito es trabajar. ¿Ven? Working girl. Good. ¿Cómo podemos utilizar otro nombre cualquiera, otra palabra cualquiera al lado de otra para que cree un significado de adjetivo o de propósito? Como lo vimos al principio con flower base. Flower es una palabra normal. Y si la pego al lado de base, ya estoy diciendo florero. Es un jarrón para flores, para nada más. Por ejemplo, tengo la palabra té y tengo la palabra cuchara. ¿Para qué es esa cuchara? Para mezclar el té. Una cucharita. ¿Para qué tengo la palabra noche y tengo la palabra mesa? ¿Para qué es esa mesa? Para utilizar las cosas que necesito en la noche, como la alarma,
el celular, que el cargador. Entonces, fíjense cómo cualquier palabra en inglés puede ser un adjetivo y este adjetivo se va a convertir en el propósito de ese otro objeto o de esa otra palabra que va a tener al lado. Un carro deportivo, sport car, ¿sí? Un cuchillo de mesa, knife table, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier palabra junto a otra se va a volver el propósito, se va a volver el adjetivo de esa otra palabra. And here we go, guys. Y así tenemos, chicos, que ese es el orden de los adjetivos que debo respetar cuando voy a crear frases, cuando voy a hablar de frases adjetivales, right? Siempre vamos a tener un determinante, uno o varios adjetivos, no necesariamente vamos a tenerlos todos, pero debo tenerlos en este orden y finalizamos con ese objeto, esa persona o esa cosa a la cual yo le estoy dando esas características. Now, let's finish here with the video. So, por eso es que tenemos el ejemplo de el carro alemán. A beautiful new red German car. ¿Por qué este orden? Estudiémoslo. ¿Qué es A? Ustedes me lo van diciendo allá. ¿Qué es A? ¿Cuál de los adjetivos es A? ¿Cuál es? Determinante. Determiner. Very good. So, A is a determiner. Beautiful, the opinion. Porque beautiful es la opinión. New, ¿qué es? Age. Age. Red, Color. color. German, Origin. origin. Y car, el nombre. So, por eso tenemos ese orden con esa oración. Determiner, opinion, age, color, origin y now. A beautiful new red German car. No siempre vamos a tener todo el chorrero de adjetivos, pero siempre que tengamos 3 o 4, debemos organizarlos en este orden, right? That is the rule. That's everything that you need to understand about the grammar aspect of the adjectives. Y ese es el orden que debemos trabajar. Siempre debemos memorizárnoslo. Ahora, antes de terminar la explicación y de entrar a cómo utilizar las frases en una oración, vamos a practicar. ¿Qué van a hacer? Yo le voy a poner a ustedes aquí unas palabras al azar. Se las voy a ubicar aquí en el noun. De acuerdo a lo que les acabé de explicar, ustedes me van a crear frases para esas palabras utilizando 3 o 4 adjetivos. ¿Cuáles? Los que ustedes quieran poner. Los que ustedes quieran ponerle a las siguientes palabras. Dog, laptop, jacket, bag, house, girl, boy. Entonces, vamos a tomarnos, son las 9:16, a las 9:20, vamos a tomarnos 4 minuticos para crear frases con estas palabras que respeten todo este orden. No necesariamente deben llevar todos los 12 adjetivos. Vamos a utilizar entre 3 o 4. Yo les voy a poner un ejemplo aquí abajo para que se guíen. Entonces yo voy a hablar de, por ejemplo, mi teléfono. Phone. Yo voy a decir que mi teléfono es inteligente, entonces yo lo pongo de primero, ¿cierto? Y voy a decir que mi teléfono está viejo, que está dañado, realmente está dañado, damage, está dañado, es una condición y está viejo. Y aparte de eso, es negro. Entonces fíjense, tengo smart damage old black phone, que tengo mi celular, mi teléfono negro viejo dañado inteligente, o mi teléfono inteligente dañado viejo y negro. En español, como quiero traducir, no pasa nada. En inglés debo respetar en este orden. Ahora, ¿ya tengo la frase completa? ¿O qué me falta? ¿Quién me dice? El determinante. Correcto, no me puede faltar ninguna de estas 3 partes. Determinante, adjetivos o nombres cuando yo hablo de frase. Entonces, en este caso, pues yo puedo ponerle un número, digamos 1. One smart damage or black phone. O yo pude haberle puesto el the,
el artículo. Entonces, los determinantes, cualquiera que ustedes quieran usar. Vamos a hacerlo, a ver. 3 minuticos, 4 minutos, para que ustedes creen sus frases. Y yo voy a llamar al azar y voy a decir, bueno, Mariana, dime las tuyas, tal, dime las tuyas, o el que quiera participar. Hagámoslo. Mientras tanto, voy por otro vaso de bebida y ya vengo. Let's do it. Ahí les dejo la pantalla con el PowerPoint para que se guíen de mi ejemplo y para que se guíen de el orden correcto de los adjetivos. Vamos a ver. Salga, Ginger. Salga, mami. Para allá. I'm back, volví. Preguntas, ¿qué preguntas tienen? ¿Entendieron todo bien? ¿Cómo van? Ready? One minute, un minuto. And let's see your phrases. Vamos a ver sus frases. Mi gato futbolista. ¿Cómo digo yo mi gato futbolista? Ya que veo a mi mascota acá jugando con una tapa. Gato, lo pongo acá al final, ¿cierto? El nombre que yo quiero describir, lo pongo al final. Futbolista. ¿Qué tipo de adjetivo será ese? ¿Quién me lo dice? A ver. ¿Condición? ¿Será una condición ser futbolista? No. Es el propósito, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de ese gato? Ser futbolista. Es otra palabra cualquiera. Footballer. Footballer cat. Y yo dije mi gato futbolista. Entonces mi es el determinante. My. My footballer cat. Y si yo quiero decir mi gato bonito futbolista, my pretty footballer cat. ¿Ven? My pretty footballer cat. Mi gato futbolista. Mi gato bonito futbolista. O mi gato futbolista bonito. Como yo quiera traducir en español, no importa. En inglés, debo respetar en orden. Ahora, ¿quién? ¿Quién participa? ¿Quién me regala sus frases? Come on. Tell me your phrases. Con perro. Laptop. Jacket. Bag. House. Girl. Boy. Come on. Al azar, a ver. Dylan Andrés Pineda. Tell me your sentences. Dime tus oraciones. Hoy no tienen que poner cámara. Solo las oraciones. A ver. Las frases, perdón. ¿Cómo serían esas frases con esas palabras?
Jimmy Camilo, Andrés Eduardo, Daniel Flores, John Alexander, Luisa Caterine. Hoy veo más hombres que chicas. Están el resto de chicas. A ver, Laura Alejandra, Luisa Caterine, María Fernanda, Monroy y Holguín, Marian Lisset, Michael Salcedo, Marlon Enrique, que se conecta cuando no hay tutorías. A ver, sus frases. Come on, los escucho. A ver, The Small Old Black House, dice Luisa Fernanda Val. The Small Old Black House. Small es la talla, old la edad, black el color. Súper, está súper bien. The Small Black House. Muy bien, pongámosla aquí en la gráfica. The es el determinante. Old, la edad, el color black. Y dijimos small, ¿cierto? Small es la talla. Entonces, the small old black house. Y terminamos con la palabra house. Good. A ver, ¿quién más? ¿Quién activa el micrófono? A ver, Yo, profe. activen el micrófono. Tell me. Para laptop, yo puse My Silvery Chinese Working Laptop. My silvery, ¿qué es? Color. My silvery Chinese. Escribo en minúscula porque... Recuerden allá las nacionalidades en minúscula, los demás adjetivos en minúscula, el único que va en mayúscula inicial, las nacionalidades. Chinese laptop. My silvery Chinese Working Laptop. working laptop. Entonces, working, el propósito. Working laptop. My silvery Chinese working laptop. Very good. ¿Alguien más? Otra oración para continuar. Una más. Yo, profe, Tell me, dímela. the dog small, all white. ¿Con perro? Sí, sí, señor. Sí, dog. ¿La primera. repites, porfa? Repítemela, porfa. The dog small, old, white. Bien, vamos a revisar esa porque debemos analizar el orden. Tú estás diciendo the dog small white, ¿verdad? Acordémonos del orden. Siempre debemos coger las palabritas y organizarlas en la plantilla. Entonces, ¿qué va primero? El artículo. Lo tenemos bien. De. ¿Qué sigue después del artículo dentro de estas tres palabras? ¿Qué es dog? Dog es el nombre al que yo estoy dándole las cualidades. Entonces, él debe ir de último. Luego tenemos small, que es la talla. Iría después del determinante y el color después de la talla. Entonces, ojo que las palabritas a las que yo les estoy dando las características deben ir al final de la oración. Ojo con eso. The small white dog. El pequeño perro blanco. Right? Ojo que las palabras a las que yo les doy la característica debo ponerlas siempre de último. No se les olvide que esta es la estructura del inglés. Good. Now, people, taking into account this for the rules for the descriptions, let's pay attention on the last part. Ojo con esta última partecita que acá fue donde también se equivocaron en sus tareas de la investigación. Muchos de ustedes utilizaron comas, utilizaron la palabra and en lugares donde no correspondía y donde yo no les había escrito. Recuerden que yo les había dicho que deben utilizar todas las palabras que estaban allí. No sobraban palabras, ni hacían falta palabras, ni hacía falta que le pusieran comas, ni tildes, ni nada. Y muchos de ustedes me pusían, es que me pusían, uy, qué horrible eso. Me ponían comas y me ponían la palabra and. Resulta y pasa, chicos, que esas dos cosas, las comas y las and, que son conjunciones,
Se usan cuando yo hago un listado de oraciones, cuando hago un listado de palabras, cuando yo hago información adicional del mismo cuento, ¿sí? Información adicional del mismo cuento o de la misma cosa. Entonces, por ejemplo, aquí en esta oración, a handsome young British actor. Ahí tenemos una frase, un hombre británico guapo y joven. Un actor, perdón, un actor británico joven y guapo, un actor guapo británico y joven, cualquiera de esos, el orden no importa en la traducción, pero ese es el orden que debe llevar. Si yo a esa oración le pongo comas o le pongo tildes, perdón, o le pongo la conjunción and, va a estar mal. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo pongo las comas, yo estoy hablando de algo aparte. Entonces, si yo digo, por ejemplo, en el primero que está ahí mal, a handsome, coma, young, coma, British actor, la gente no va a entender que ustedes están hablando de una sola persona. La gente va a entender que ustedes están hablando de tres, que uno es guapo, coma, uno es joven, coma, y el otro es británico. Lo mismo pasa si yo puso Dios mío, ¿por qué estoy hablando mal hoy? Si yo pongo el and, sigo a handsome, coma, young and British actor, estoy hablando de tres personas. Uno es guapo, el otro es joven y el otro es británico. Recuerden que la coma y el and se utilizan en inglés para crear una lista de palabras del mismo tipo o para crear una conexión entre oraciones. En este caso, en los que están mal, se está creando una conexión entre oraciones, que realmente no serían oraciones, sino frases que están relacionando a varias personas con características diferentes. A handsome es una opinión, entonces está diciendo que hay uno guapo. Young, el joven, está diciendo que hay uno joven y uno guapo. British actor, y estoy diciendo que hay uno británico, entonces estaría hablando de tres cuando yo realmente quiero hablar de una sola persona. A handsome young British actor. Entonces, ojo, en las frases adjetivales nunca vayan a poner comas ni ands. Entonces, por ejemplo, va a borrar acá todo esto. Si yo pongo acá, por ejemplo, en el ejemplo que me hizo el compañero, the small white dog, si yo escribo the small, white dog, la gente va a entender que hay uno pequeño y hay uno blanco, que hay un perro pequeño y que hay un perro que es blanco. Entonces, eso está mal. No podemos separar por comas. Lo mismo si llegamos a poner el and, the small and white dog. Con el and está añadiendo información, entonces está diciendo que el pequeño y el perro blanco. Entonces está hablando que hay un perro que es pequeño y hay otro que está blanco. Entonces también está mal. La forma correcta es no utilizar ni comas ni and en la oración. The small white dog. En la frase, perdón. Estamos hablando de frases. Las frases no llevan punto al final porque no es una oración. Entonces, the small white dog. Y esta es la forma incorrecta en cómo se debe utilizar. Ahora bien, hay oraciones donde sí se puede, hay partes donde sí se puede, pero ¿cuándo sí? ¿Quién la coge? ¿Quién la capta? Miren esas frases y díganme qué pasa con esos adjetivos. A purple and blue dress. Ahí sí se puede poner el and o la coma. A difficult and expensive project. A beautiful, expensive ring. ¿Por qué en esos tres ejemplos sí se puede poner el and y sí se puede poner la coma? ¿Quién me dice? ¿Quién me lo dice? Se puede poner porque estamos hablando del mismo tipo de adjetivos.
Fíjense en el primero. A purple and blue dress. Estamos hablando de dos colores y los colores son el mismo tipo de adjetivos. ¿Sí? A difficult and expensive project o a beautiful, expensive ring. Todos esos adjetivos, difficult, beautiful y expensive, son adjetivos de opinión. Entonces, en esas situaciones, son las únicas situaciones en donde sí se puede poner la coma. ¿Listo, chicos? Les voy a compartir acá el enlace por el chat para que ustedes lo tengan, para que lo guarden, para que lo terminen de ver y estudiar con los otros adjetivos y ejemplos que traen. Les voy a mostrar un ejemplo acá en el Paint en donde sí podríamos utilizar esa característica. Entonces, por ejemplo, si yo digo an attractive, confident and businesswoman. ¿Quién se acuerda de esta frase de dónde es? An attractive, confident and businesswoman. Eso es de Betty. De Ugly Betty. Y fíjense, atractivo es una opinión. Confiable es una opinión. Mujer de negocios es una opinión. An attractive, confident and businesswoman. Por ese motivo, sí puedo utilizar estos adjetivos con coma y con el and porque se relacionan todos. Todos tienen relación entre sí. Son del mismo tipo de adjetivos, por lo tanto, ahí sí se puede. Right? Now, people, let's move on. Ya teniendo claro cómo utilizo los adjetivos y cómo creo frases adjetivales, ¿sí? Donde nos acordamos que las frases adjetivales se utilizan un determinante, uno o varios adjetivos y un nombre. Ahora voy a utilizar estas frases para crear oraciones y para que estas oraciones sean más nutridas en información, sean más grandes, más llamativas, etcétera. Ahora bien, un pequeño quiz. Let's pay attention. De esas tres frases que tenemos allá, una está mal. ¿Quién la corrige? ¿Quién me lo dice? La primera es la que está mal. ¿Por qué? Cuénteme. El and Sora, ¿Por qué? Cuénteme. porque son dos tipos distintos de adjetivo. ¿Será? ¿Cuál es el adjetivo beautiful? Beautiful es de, espérame, opinión, Correcto. ¿Y tall? de size, de tamaño. Exacto. Entonces, en ese caso, yo no puedo utilizar and ni puedo utilizar la coma, ¿verdad? Decir, a beautiful tall girl. Entonces, tenemos frases. Las frases pueden tener 1, 2, 3, hasta 4 adjetivos máximo. Y debo acordarme esas pequeñas reglitas que acabamos de ver para poder crearlas. Y ya habiendo aprendido las frases, vamos a aprender ahora cómo construir oraciones, cómo crear oraciones más llamativas con estas palabras. Ya nos vamos a olvidar de estar diciendo oraciones sencillas como I am tall, I am short, I am beautiful, I am expressive, right? Que eso era lo que siempre solíamos hacer cuando el profesor nos decía en el colegio, hoy van a crear una descripción física de ustedes. Y entonces ustedes cogían súper motivados a decir, I am short, I am tall, I am beautiful. Y qué pereza leer esa repetición de la repetidera, ¿cierto? Entonces, esta es una de las ventajas que nos da el inglés, que nos permite jugar con el idioma, nos permite crear oraciones variadas, oraciones diferentes. Entonces, estas son las frases típicas que usábamos en las clases antes. I am tall, I am short, I am beautiful, y no salían del I am, del I am, del I am. Pero ahora vamos a acordarnos que en inglés podemos tener primero que todo, un tipo de estructura gramatical que debemos guiarnos de ella sí o sí siempre, que es el subject, más el verb, más el complement. ¿Sí? Pero también debemos entender con él que el sujeto
pueden ser tres cosas diferentes. Yo puedo hablar de nombres. Yo puedo hablar de pronombres. Y ahora puedo ser mucho más creativo y no solamente utilizar nombres y pronombres, sino también utilizar frases como sujetos en una oración. Entonces, nosotros ya sabíamos que una oración se componía de sujeto, verbo, complemento, pero ahora sabemos que esos sujetos pueden ser nombres o pronombres o frases. Right? Entonces vamos a mirar un ejemplo con cada uno de ellos y van a ver cómo las oraciones cada vez van mejorando, van siendo más llamativas, van siendo más interesantes. Right? Voy a separar un poquito acá el verbo y el complemento para que quede todo en fila y lo sepan identificar bien. Good. So there we have. Una frase con un nombre. Fácil. Las de siempre. Yo siempre digo mi nombre y digo una oración con lo mío. Entonces, Miguel is a teacher, por ejemplo. Empezamos con mayúscula inicial. Miguel is bald. Una oración muy sencilla, demasiado sencilla, las que siempre nos enseñan a hacer. Miguel es calvo, Miguel es alto, Miguel es feo, Miguel es gordo, Miguel es bonito, Miguel es inteligente. Oraciones sencillas y nos aburríamos de repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces el profesor le decía, hombre, hágala más variada. Y ustedes de súper renovadores convertían el nombre en pronombre, pero seguíamos en la misma, ¿cierto? Entonces dejaban de decir Miguel y decían he. Miguel is bald, he is bald. Seguimos en lo mismo, la oración es muy sencilla, es muy simple, no me da información. Ahora utilicemos frases, no solamente nombres o pronombres, de una frase. Entonces, ¿quién es Miguel? Miguel es el profesor de inglés, ¿cierto? Entonces ya podemos utilizar esta frase, the English teacher. English en mayúscula inicial porque es la nacionalidad, the English teacher. Yo sé que el profesor de inglés es Miguel, entonces Miguel es the English teacher. Y complemento la oración, the English teacher is bald. El profesor de inglés es calvo. Y fíjense que con una oración, con una frase, ya me brinda mucho más información. No solamente estoy diciendo que es calvo, sino también estoy diciendo que es profesor y también estoy diciendo que es de inglés. Puedo hacerla mucho más grande y más variada. ¿Quién me la regala más grande? A ver, con otros dos adjetivos más. ¿Quién me la regala? A ver, descríbanme. A ver. Lo poquito que me han visto y que me han conocido. A ver. Póngame en adjetivos. Dos más, aparte de English teacher. Nada. No hay día. Bueno, me voy a autohalagar yo, entonces, the clever short English teacher. The clever short English teacher is Bob. Y fíjense, en una sola frase estoy brindando mucha más información que solamente decir que es un profesor de inglés o solamente decir mi nombre. Estoy diciendo que soy calvo, que soy astuto, que soy bajito y que soy profesor de inglés. Entonces, chicos, esta es la forma como de aquí en adelante vamos a aprender a hacer oraciones y vamos a utilizar las oraciones, utilizando frases. Y no solo como este primero ejemplo, sino como ahora la segunda regla gramatical que quiero que empiecen a utilizar desde ya. ¿Y cuál es esa? Recuerden que como sujetos podemos tener frases, pero como sujetos y como complementos también podemos tener frases. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan que los complementos eran información adicional? Y dentro de los complementos podemos tener también frases. Right? Un ejemplo, profe. Seguimos con el mismo ejemplo que tenemos arriba. The clever short English teacher. Esa ya es una frase que tenemos, ¿cierto? The clever short English teacher. Seguimos con el verbo to be.
is. Y yo voy a crear otra frase para seguir brindando más información acerca de ese profesor. Ya sé que el profesor es astuto, es corto, es pequeño, es un profesor de inglés y que es calvo. Ahora yo voy a utilizar la palabra calvo con otras características más en otra frase para terminar de describir a esa persona. Entonces podemos decir, the clever short English teacher is an old bald man. Y acá tenemos una frase que me está brindando otra información adicional. Me está diciendo que esa persona es un hombre y que es viejo. Y que aparte de que es viejo es calvo. Entonces vean, fíjense cómo una oración me brinda mucho más información que un simple decir Miguel is bald, he is bald. Entonces imagínense donde yo me describiera una a una de mis características con las oraciones primeras. Miguel is bald, Miguel is an English teacher, Miguel is clever, Miguel is short, Miguel is old, Miguel is a man. En vez de hacer todo ese chorrero de oraciones, hice una sola y esa sola contuvo toda la información. ¿Qué van a hacer ahora? 3 minutos. Van a buscar un objeto cualquiera en su casa, un objeto cualquiera, el celular, un peluche, un perro, un gato, un cuaderno, computador, y me van a regalar para ese objeto todas las oraciones que acabamos de ver. Una con el nombre, una cambiando el nombre por el pronombre, una con frase inicial sencilla, una con frase inicial compleja y una con frase como sujeto y como frase en el complemento. Let's do it. Vamos a hacer esa tarea. 5 minutos. 5 minutos para que seleccionen bien el objeto, para que lo estudien bien, para que hagan las oraciones como en el ejemplo que les puse. Vamos a poner en práctica el ejercicio. Mientras tanto, yo voy a hacer el descargue de la asistencia. Perdón, voy a hacer el descargue de la asistencia. Ya les dejo el ejemplo para que no se les pierda. Me dicen si ya pueden ver el Paint de nuevo. Sí, señor. Ok, thank you. Entonces hagan el ejercicio. Y nuevamente voy a llamarlos y esta vez quiero que me muestren el objeto. Prendan la cámara, activen la cámara, muestran el objeto. No se muestren ustedes si no quieren. Ustedes dicen, teacher, este es el objeto. Ta, 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 y lo describen. Ahí, por ejemplo, mi máscara. This is my mask. Entonces yo describo la máscara. Ta, ta, el color, la talla, la forma, la opinión, lo que ustedes quieran ponerle. Let's do it. Come on. Mientras yo voy descargando acá la asistencia. Ahí. Preguntas, nada, todo súper claro, todo entendido. Entonces, chicos, con este tema de hoy ya terminamos todos los temas del primer corte, ya quedamos al día con las temáticas, ya no vamos a estar atrasados. A partir de la siguiente semana arrancamos nuestro corte número 2, temas nuevos, tareas nuevas, proyectos nuevos. Entonces les voy a ir explicando en la medida de que vamos pasando las clases acerca de los proyectos y todo, right? Yo les voy a hacer, para no comernos tiempo dentro de la clase, porque el tema es largo, el de la próxima semana, yo les voy a hacer un video explicándoles qué es el proyecto del segundo corte y cómo deben hacer el proyecto del segundo corte. ¿Listo? 5 y 6, grupo VIR 5. Two minutes, 2 minutos, a ver, come on.
So, 1 minute left. ¿Ya quién terminó? 1 minuto. So, let's see. Who wants to tell me? ¿Quién me quiere mostrar su objeto, mostrar sus oraciones, decirme cómo hizo sus oraciones? A ver, vamos a ver. Tell me. Oración sencilla, cambiando el nombre por el pronombre, con una frase sencilla, con una compleja y con dos frases, una al principio y una como complemento. 5 sentences. Come on. A ver, 5 oraciones, 5 oraciones. Who shows me? ¿Quién muestra? A ver. Quickly, people. Bueno, para avanzar, el que desee que le corrija las oraciones, las escribe ahí en el chat y yo se las corrijo y verifico si están bien o si no. Good. Now, people, ¿qué les queda como tarea para esta semana? Esta semana realmente no hay tarea como tal. Lo que tenemos es terminar nuestro diccionario y terminar lo del proyecto y entregar el proyecto para darle cierre a este primer corte. ¿Qué les invito yo a que miren ustedes para que estudien, para que lo refuercen, para que revisen otros temas a profundidad? Es cómo utilizar estas frases que estamos hablando para describir personas y para hablar como una persona más estructurada, con más información. Siempre traten de utilizar estas frases siempre de aquí en adelante. Entonces aquí en el PowerPoint, en el Flipbook, encuentran otros ejemplos, encuentran las estructuras gramaticales que estamos viendo y van a encontrarse con estas 3 preguntitas que ya les había explicado en un principio. ¿Cómo es ella? ¿Cómo está ella? Y ¿cómo luce ella? Entonces hay 3 preguntas que en español yo las hago con el mismo verbo, con ser, estar. Digo, ¿cómo es? Físicamente y cómo es de personalidad. ¿Cómo está? De acuerdo a sus emociones. Entonces aquí les explica cada una de esas preguntas en inglés cómo es que se deben hacer, porque en español yo utilizo el mismo verbo y utilizo la misma estructura. Digo, ¿cómo es ella? ¿Cómo está ella? ¿Cómo luce ella? ¿Cómo es físicamente? Vuelvo al verbo to be, a pesar que digo lucir, ¿cómo es? En inglés tengo 3 preguntas y debo responderlas de acuerdo a lo que quiero o a lo que me quieren preguntar. Entonces, what is she like? Para la personalidad. ¿Cómo es ella en cuanto a su mente, a su personalidad? What does she look like? ¿Cómo luce ella de acuerdo a la apariencia física? How is she? ¿Cómo está esa persona de acuerdo a su estado del momento? Aquí es para que vean ese vocabulario, para que respondan esas preguntas de acuerdo a ustedes, utilizando la gramática que acabamos de ver, y para que entiendan una cosita. Cuando hablamos de what is she like, nos referimos a la personalidad, a su estado permanente como ser humano. Y al how is she o al how are you, al estado momentáneo, ¿sí? A cómo se encuentra esa persona en este momento. Entonces, ojo que debemos hacer la diferencia entre esas dos, porque, por ejemplo, una persona es depresiva. Esa es su personalidad, siempre vive deprimida, siempre vive triste, agobiada, esa es su personalidad. Entonces, si le preguntan, what are you like? Esa persona dirá, I am a depressed person, soy una persona depresiva, right? Pero si le preguntan, and how are you? ¿Cómo estás en este momento? La persona dirá, I'm relaxed, I'm happy, estoy feliz, estoy relajada, estoy triste, estoy hambrienta, estoy sedienta. ¿Cómo se encuentra en este momento? Entonces, ojo que son dos cosas diferentes. La persona puede estar feliz en este momento, pero a nivel general y a nivel personal, en toda su vida, vive deprimida. Entonces, ojo con estas dos preguntas que son muy importantes en inglés. Y aquí yo les dejo un vocabulario
de la A a la Z, de todos los diferentes tipos de personalidades que tenemos. Cruel, cínico, decisivo, detestable, asqueroso, atractivo, hermoso, cuidadoso, comprensivo, intolerante, distraído, confiable, engañoso, etcétera, etcétera. Y tenemos, por último, como trabajo de revisión ustedes personal, el vocabulario de las partes del cuerpo. Aquí les explican de pie a cabeza todo el vocabulario referente a nuestras partes del cuerpo, de la nariz, de la cara, de los pies, de los ojos, de las orejas, que el tipo de pelo, el largor del pelo, que si el pelo es teñido, cómo se dice, etcétera, etcétera. Que todo este vocabulario lo vamos a tener en cuenta para nuestro segundo corte, porque en el segundo corte vamos a describir animales y esto, todo esto que aprendimos hoy, lo vamos a tener en cuenta para hacer esas descripciones de los animales. Y en el tercer corte ya vamos a describir nuevamente a personas, pero nos vamos a enfocar en el verbo tener, porque vamos a hablar de nuestras partes, las partes del rostro, las partes del cuerpo. Entonces, por eso al principio de la clase les dije que este Flickbook y esta sesión era muy importante que la tomaran apuntes, que la estudiaran cada que pudieran, que fueran a revisar esos enlaces y practicaran, porque los vamos a utilizar en todo el semestre. Entonces, chicos, hasta acá fue la clase de hoy. Recuerden hacer las tareas que tienen pendientes. Si tienen preguntas, escríbanme en el Canvas. Hagan la práctica de las actividades que les estoy diciendo. Y si tienen preguntas, se quedan conmigo. Y si no, nos vemos el próximo martes. Right? So voy a cerrar la grabación en este momento para poder subirla. ¿Alguien tiene preguntas? Ok, nadie, entonces voy a grabar.